Cuando la luna fue destruida, el cielo nocturno dejó de ser un refugio y se convirtió en un recordatorio de la desesperación humana. El anillo de escombros que rodeaba la tierra, bello y trágico, iluminaba las noches con un resplandor plateado, pero debajo de esa belleza se escondía el mayor colapso de la civilización. Las mareas, liberadas de su antiguo equilibrio, arrasaron las costas con tsunamis que borraron ciudades enteras. El cambio en el eje terrestre alteró los climas, desiertos se convirtieron en mares, selvas en eriales, glaciares en torrentes imparables. Lo que alguna vez fueron países desaparecieron bajo las aguas, y con ellos, millones de vidas. Los gobiernos incapaces de sostener el orden se fragmentaron en guerras internas por los recursos que quedaban. El hambre se expandió como una segunda plaga, y las grandes metrópolis, antaño símbolos de progreso, se convirtieron en cementerios de acero y concreto. Durante generaciones, la humanidad se sumió en un oscuro letargo, luchando solo por sobrevivir. Pero el hombre no se extingue con facilidad. Con el tiempo, entre ruinas y memorias, surgieron nuevas comunidades que aprendieron a vivir bajo cielos distintos. Se levantaron sociedades que veneraban el anillo de fragmentos como si fueran dioses caídos. Otras, en cambio, lo veían como una maldición que debía ser olvidada. El conocimiento se fragmentó. La ciencia, antes poderosa, se convirtió en reliquia. Los registros digitales se perdieron entre apagones y tormentas solares, y lo que sobrevivió fue reinterpretado como mito. La historia de la luna, del carcelero y del sacrificio se transformó en leyenda, transmitida como susurro de generación en generación. Miles de años pasaron. La humanidad cambió, pero persistió. Adaptada a un mundo caótico, creó nuevas formas de organización, de fe y de poder. Algunas ciudades lograron renacer como enclaves tecnológicos, islas de luz en un planeta desgarrado. Otras se hundieron en la barbarie, construyendo reinos de hierro y superstición. Y sin que nadie lo percibiera al principio, entre los fragmentos lunares aún resonaba un eco, un pulso antiguo que no había sido apagado, solo debilitado. Aquello que dormía en el núcleo de la luna destruida seguía vivo, esperando. La humanidad, sin saberlo, se encontraba al borde de un nuevo despertar, y de una prueba aún más grande que la pérdida de su satélite. Así comenzó la era del reinicio de la sociedad. Han pasado 300 años desde la catástrofe que destruyó la Luna y arrastró consigo a la humanidad a un caos sin precedentes. Durante siglos, la Tierra estuvo envuelta en noches eternas y días impredecibles, con océanos desbordados, continentes partidos y ciudades borradas del mapa. Pero el tiempo, implacable y sabio, fue curando las heridas del planeta y con ellas moldeando el destino de los supervivientes. Hoy, la sociedad no se parece a lo que fue alguna vez. La civilización, antes dependiente de las máquinas y del consumo sin fin, tuvo que renacer desde las cenizas con un nuevo propósito: coexistir con un planeta que ya no perdona errores. En las praderas del Gran Valle del Alba, donde antes se extendían desiertos calcinados, ahora se erigen comunidades llamadas claros, pequeñas ciudades autosustentables, conectadas entre sí por rutas de viajeros y emisarios. No hay reinos ni presidentes, sino un consejo de voces, elegido no por riqueza ni poder, sino por la sabiduría transmitida de generación en generación. El Claro del Alba, uno de los más grandes asentamientos, se despierta con el canto de campanas solares, enormes estructuras metálicas que recolectan energía del astro rey y la transforman en vibración sonora. Sus calles están hechas de piedra rescatada de antiguas ruinas, y los hogares de madera tratada con resinas naturales. En la plaza central, la gente intercambia semillas, telas y relatos de viajes. La moneda ya no existe. El valor se mide en confianza, en promesas cumplidas, en la palabra empeñada. Entre la multitud camina Nara, una joven de cabellos oscuros y mirada intensa. Es hija de curanderos, pero su curiosidad la ha llevado a aprender también de los antiguos textos sobre ingeniería y astronomía, aquellos que se rescataron de las bibliotecas derruidas. El mundo habla en susurros, y pocos lo escuchan. Mientras tanto, en la plaza del asentamiento. Semillas de maíz azul,
directo del claro del río, resistentes a la sequía. ¿Y crecerán rápido? Tan rápido como crece la esperanza, pequeña. Nara se acerca al puesto de un hombre que intercambia rollos de tela teñida con pigmentos naturales. Buenos días, Soren. ¿Has escuchado algo nuevo de las caravanas del norte? Dicen que encontraron ruinas intactas bajo las montañas, máquinas dormidas, esperando despertar, pero también sombras, sombras que no son de este mundo. Siempre hablan de sombras. A veces pienso que son solo historias para mantenernos en el valle. Tal vez, pero tú más que nadie sabes que las historias suelen tener un eco de verdad. Ese mismo día, el Consejo de Voces se reúne en el anfiteatro central. Allí, cada claro envía a su representante para discutir el rumbo de la sociedad. La reunión comienza con el maestre Ilion, un anciano de barba blanca y ojos como carbones encendidos. Hijos de la tierra, nietos de la destrucción. Hoy nos encontramos para recordar que hemos sobrevivido a la noche más larga. Pero las señales del cielo cambian de nuevo. Las estrellas ya no siguen los caminos que conocemos. ¿Insinúas que el caos volverá después de 3 siglos de calma? No lo insinúo. Lo sé. Un murmullo recorre la asamblea. Nara, desde lo alto de las gradas, escucha con atención. Mientras tanto, en los límites del claro, los niños corren descalzos entre huertos comunitarios. Algunos jóvenes entrenan con lanzas y arcos, no para la guerra, sino para defenderse de bestias que evolucionaron tras el colapso lunar. Los ancianos cuentan historias al atardecer, y el cielo, aunque sigue extraño, se ha vuelto parte de la rutina. Estrellas que cambian de lugar, mareas que suben sin aviso. La sociedad se reconstruyó sobre 3 pilares: saber, respeto y resiliencia. Ya no hay dioses de hierro ni torres de cristal. Ahora la fe se deposita en la memoria de los errores pasados. Esa noche, Nara sube a la torre de observación, una estructura construida sobre los restos de un antiguo observatorio astronómico. Allí se encuentra con Kael, un cartógrafo del Consejo. Las estrellas se mueven como si alguien estuviera reescribiendo el firmamento. ¿Y quién tendría el poder de hacer eso? Tal vez los mismos que destruyeron la luna. Un silencio espeso cae entre ellos. El viento sopla fuerte, trayendo consigo el aroma de hierbas secas. Si el Consejo tiene razón, ¿qué haremos cuando el cielo se vuelva en nuestra contra otra vez? La misma respuesta de siempre: sobrevivir. Pero esta vez, tal vez tengamos que elegir entre sobrevivir y entender. Antes de terminar la noche, el Consejo revela un hallazgo. Un manuscrito rescatado de las ruinas del antiguo mundo. En él se habla de la era del renacer y de cómo el cielo enviará señales antes de la próxima gran transformación. El texto dice: cuando la noche se parta en 3, el ciclo se completará, y los herederos de la tierra deberán decidir si ser guardianes o verdugos de lo que aún respira. La asamblea queda en silencio. La humanidad había sobrevivido al colapso de la luna y había aprendido a vivir en equilibrio con un mundo quebrado. Pero el equilibrio siempre es frágil. En lo profundo del cielo, algo se estaba moviendo, algo que no pertenecía ni a los hombres ni a la tierra. Y entre todos, una joven llamada Nara comenzaba a escuchar los susurros del destino, sin saber que su voz sería clave para el futuro de la humanidad. El amanecer sobre el claro del alba parecía igual que cualquier otro. Niños jugando entre los huertos, el eco de las campanas solares vibrando sobre las montañas y el aire cargado con el olor a pan de algarrobo recién horneado. Pero, aunque la vida cotidiana continuaba con su calma aparente, el murmullo de incertidumbre crecía en cada esquina. Los ancianos hablaban de estrellas que cambiaban de lugar. Los cazadores juraban haber visto destellos extraños durante sus rondas nocturnas, y el Consejo de Voces, aunque buscaba transmitir serenidad,
Sabía que algo estaba a punto de quebrar la frágil estabilidad alcanzada tras 3 siglos de reconstrucción. Nara, con una canasta de semillas bajo el brazo, se detuvo en seco cuando un resplandor azul cruzó el cielo matutino. No era un cometa, ni una estrella fugaz. Era una línea recta, limpia, demasiado perfecta. Otra señal. Una anciana, que caminaba junto a ella, se persignó con los dedos en forma de espiral, el gesto que simbolizaba protección desde los tiempos del colapso. El cielo habla, muchacha, y cuando lo hace no suele ser con buenas noticias. La multitud en la plaza se agolpó, observando cómo el resplandor desaparecía lentamente. ¿Es una estrella que cayó? No, eso no es del cielo. Eso es otra cosa. El murmullo colectivo se extendió como un río inquieto. Esa misma noche, las antorchas encendidas iluminaron el anfiteatro del consejo. Los representantes de los distintos claros ocuparon sus asientos. Ilion, el maestro anciano, tomó la palabra. Hijos de la tierra, lo que presenciamos no es un fenómeno natural. Los registros de los observadores confirman que ese resplandor provino de más allá de nuestra atmósfera. Un silencio se extendió como un manto helado. ¿Insinúas que no estamos solos? No lo insinúo. Lo afirmo. Los murmullos crecieron. Algunos recordaban las leyendas de máquinas antiguas que viajaban entre mundos. Otros, los relatos de sombras que Soren y otros comerciantes repetían en voz baja. He cartografiado los cielos durante 20 años. Nunca vi un trazo tan lineal, tan exacto. Eso no fue un accidente, fue una intención. El anfiteatro explotó en exclamaciones. Al salir de la reunión, Nara se encontró con Kael en los pasillos de piedra. La expresión en el rostro del cartógrafo era una mezcla de fascinación y temor. Tú lo sabías, ¿verdad? Hace meses que noto anomalías, estrellas que aparecen y desaparecen, señales que se repiten como patrones, como si alguien estuviera escribiendo en el cielo. ¿Y por qué callaste? Porque la verdad es peligrosa, Nara, y aún más peligrosa en manos de quienes no están listos para escucharla. Ella apretó la mandíbula. Había algo en el tono de Kael que despertaba en su interior una mezcla de respeto y desconfianza. Más tarde esa noche, Nara visitó a su abuela, Serenia, una de las guardianas de relatos orales. La encontró sentada junto al fuego, con un grupo de niños escuchando sus palabras. Hubo un tiempo en que los hombres alzaron torres de hierro tan altas como montañas y construyeron máquinas que viajaban por el cielo. Decían que lo hacían en nombre del progreso, pero olvidaron escuchar a la tierra, y entonces la luna, nuestra hermana, se quebró. Los niños la escuchaban con ojos enormes. Cuando notó la presencia de Nara, la anciana hizo un gesto para que se acercara. Lo que viste hoy no es nuevo. En mis sueños, hace años que el cielo me habla de luces que vuelven. ¿Luces que vuelven? Sí, no son estrellas, son visitantes, y algunos no vienen en paz. 2 días después, llegó al claro del alba una caravana proveniente del claro del río Escarlata. Sus viajeros traían noticias inquietantes. No solo vimos el resplandor. En el bosque de las columnas de piedra encontramos marcas en la tierra, círculos quemados, como si algo hubiera descendido. La multitud quedó en silencio. Y no estábamos solos. Huellas profundas, de pies que no eran humanos. El consejo ordenó investigar, pero muchos habitantes comenzaron a murmurar sobre antiguas profecías y el regreso de fuerzas olvidadas. Esa noche, Nara se reunió de nuevo con Kael en la torre de observación. ¿Y si lo que está arriba no es amenaza, sino respuesta? ¿Respuesta a qué? ¿A nuestra arrogancia? ¿A nuestro intento de reconstruir lo que la Tierra destruyó? Tal vez a nuestra supervivencia. El viento soplaba fuerte, moviendo sus ropas de lino. Ambos guardaron silencio mientras, en lo alto,
Una nueva luz azul se encendía en la bóveda nocturna. Un grupo de jóvenes, liderados por Kael y apoyados por Nara, se reunió en secreto. No confiaban en que el consejo contara todo lo que sabía. No podemos esperar a que los ancianos decidan nuestro destino. Debemos salir al norte, buscar las marcas en la tierra y confirmar qué está ocurriendo. Si es cierto que alguien o algo ha llegado, debemos ser los primeros en verlo con nuestros propios ojos. ¿Y si no volvemos? Entonces habremos muerto sabiendo la verdad, en lugar de vivir en la mentira. Nara lo miró en silencio. Había en su interior una mezcla de miedo y fascinación. Algo le decía que aquella expedición marcaría un antes y un después. La sociedad había aprendido a vivir sin luna, a reconstruir desde las ruinas, pero lo que nadie esperaba era que el cielo mismo volviera a hablar, no con la furia de un cataclismo, sino con señales que parecían un mensaje. En las alturas, luces azules trazaban caminos desconocidos. En la tierra, huellas no humanas se marcaban en los suelos quemados, y en los corazones de Nara y Kael una certeza ardía. El verdadero desafío de la humanidad no era sobrevivir al pasado, sino enfrentar lo que venía del futuro. El rumor de las luces en el cielo no se apagaba. Como brasas ocultas en la oscuridad, crecía en susurros, miradas desconfiadas y en plegarias nocturnas. En los mercados, la gente hablaba de visitantes. En los campos, los ancianos rezaban al viento. En las torres, los vigías juraban ver sombras que cruzaban entre estrellas. Pero mientras el consejo insistía en la prudencia y el silencio, un grupo de jóvenes, liderados por Kael, acompañado por Nara y algunos compañeros, decidió romper las reglas. La verdad, pensaban, no podía permanecer enjaulada. La noche en que partieron, el claro del alba dormía bajo una luna inexistente y un cielo cargado de luces dispersas. Kael revisaba los mapas enrollados, escritos a mano en pergamino vegetal. Si los cálculos son correctos, el bosque de las columnas de piedra queda a 6 días de marcha hacia el norte. Nara ajustaba las correas de su mochila de cuero. Sentía el peso en su espalda, pero más fuerte aún era la tensión en su pecho. Mi abuela soñó con esto, Kael. Luces que vuelven. Y nos advirtió que no todas traen esperanza. Kael la miró en silencio. Luego apretó la mandíbula. Entonces debemos ser los primeros en saber a cuál de esas luces pertenecen. 5 jóvenes más los acompañaban. Lerón, el cazador. Mireya, aprendiz de sanadora. 2 gemelos inquietos llamados Sar y Dar, y Aelis, la más joven, que había insistido en unirse para escribir la historia. Partieron en silencio, llevando antorchas cubiertas y caminando entre sombras. Al tercer día de viaje, el bosque cambió. Los troncos eran más gruesos, las ramas se entrelazaban como brazos inmensos que ocultaban el cielo. El aire olía a metal, extraño para un bosque tan vivo. Lerón, que iba al frente, levantó la mano. ¡Silencio! El grupo se detuvo. Entre los arbustos había un claro ennegrecido. El suelo estaba quemado en círculos perfectos, como si un sol pequeño hubiera descendido allí. Ningún fuego natural hace esto. Nara tocando la tierra. Está fría. Esto ocurrió hace tiempo, pero no demasiado. Kael sacó un compás de cobre, un artefacto heredado de los cronistas. La aguja vibraba cada vez que la acercaba al círculo. La tierra todavía guarda la energía de lo que descendió aquí. Los gemelos corrieron por los bordes, gritando. ¡Miren, huellas! Eran profundas, alargadas, con 3 puntas como garras. No correspondían a ningún animal conocido. El silencio se hizo pesado. Esto no pertenece a este mundo. Esa noche acamparon cerca del claro. Mientras todos dormían, Nara escuchó un crujido entre las ramas. Abrió los ojos y vio un resplandor tenue, como un cuerpo envuelto en niebla azulada. Se levantó despacio, con el corazón golpeando en su pecho. Frente a ella,
Entre los árboles se erguía una figura. No era humano, más alto, esbelto, con extremidades largas y una cabeza ovalada. Su piel brillaba con reflejos metálicos y sus ojos eran dos esferas luminosas. Nara tragó saliva. ¿Quién eres? La criatura inclinó la cabeza, como si intentara comprenderla. Luego levantó un brazo, y en el aire apareció un símbolo hecho de luz, un círculo cruzado por 3 líneas. Antes de que Nara pudiera reaccionar, Kael apareció con una lanza improvisada. ¡Aléjate de ella! La figura retrocedió, emitió un sonido como un eco profundo, y en un destello azul, desapareció entre los árboles. Nara cayó de rodillas, temblando. ¿Qué hiciste? ¿Intentabas hablar con él? Él no me atacó, solo quería mostrarme algo. El grupo despertó agitado. Algunos querían huir de inmediato, otros deseaban seguir rastreando. Pero todos sabían una cosa, ya no era una simple expedición. Al amanecer, la tensión se desató. Estamos jugando con fuego. Esa cosa pudo matarnos. No lo hizo, y si Nara dice que intentó comunicarse, deberíamos escucharlo. No lo entiendes. No sabemos qué buscan. No sabemos si son exploradores, invasores o simples espectros. Lo que sabemos es que estamos presenciando algo que cambiará la historia. Los gemelos reían nerviosos, aunque sus ojos delataban miedo. Si contamos esto en el claro, nos llamarán locos. ¡Oh, héroes! El grupo quedó dividido, pero decidieron avanzar, siguiendo las huellas hacia el interior del bosque. Al 6º día llegaron a un valle oculto. Allí, entre rocas partidas y raíces, se alzaba una estructura que no pertenecía a la tierra. Era metálica, gigantesca, cubierta de inscripciones brillantes que se encendían y apagaban como respiraciones. Es un templo. No, esto no es humano, es una nave. Se acercaron lentamente. El aire vibraba alrededor, como si el lugar estuviera vivo. De repente, el símbolo que la criatura había mostrado a Nara apareció en una de las paredes, ardiendo en azul. La nave respondió a su presencia. Te está llamando a ti, Nara. Ella dio un paso adelante, sintiendo cómo su cuerpo entero se erizaba. Una puerta se abrió con un zumbido profundo. Dentro, la nave era como un organismo vivo. Las paredes parecían respirar, y líneas de energía corrían como venas iluminadas. En el centro, un pedestal mostraba un cristal flotante que proyectaba imágenes. La luna fragmentándose, ciudades humanas derrumbándose, y luego, un mapa de estrellas desconocidas. Nos están mostrando nuestra historia. Y algo más. Un destino. Nos están señalando un lugar. El cristal proyectó el mismo símbolo, el círculo con 3 líneas. Luego se apagó lentamente. De regreso al campamento, el grupo discutía sin descanso. Lo que vimos es prueba de que no estamos solos. Tal vez siempre nos vigilaron. ¿Y si son los responsables de la caída de la luna? ¿Y si regresan para terminar lo que empezaron? No, lo sentí. No quieren destruirnos, quieren que recordemos. ¿Y qué hacemos con esa verdad, Nara? ¿La llevamos al consejo y dejamos que ellos decidan? ¿O la ocultamos para evitar el caos? El silencio cayó sobre todos. Era la primera vez que entendían el peso real de lo que habían descubierto. Las huellas en la tierra eran solo el inicio. La criatura que habló con Nara había abierto una grieta en el muro de ignorancia que protegía a los hombres del claro. Ahora sabían que no estaban solos, que los cielos guardaban historias no contadas, y que la humanidad, aunque había sobrevivido al colapso, estaba lejos de ser la dueña de su propio destino. La pregunta no era si contarían la verdad, sino qué precio estarían dispuestos a pagar por ella. La verdad, como semilla arrojada al viento, no tarda en germinar donde menos se espera. Los jóvenes que viajaron al norte regresaron con algo más que historias. Regresaron con miedo en los ojos, un secreto imposible de callar, y la certeza de que el cielo guardaba fuerzas que podían cambiarlo todo. El consejo intentó silenciar la noticia, pero la voz del pueblo era un río imposible de contener. Los rumores corrieron.
naves ocultas en los bosques, criaturas que hablan con luz, el regreso de los antiguos dioses, y pronto el rumor se convirtió en llamada, y la llamada en movimiento. El grupo llegó exhausto al claro del alba. El consejo los esperaba con semblantes severos. Han desobedecido. ¿Quién les dio permiso de abandonar las murallas sin escolta? Cael, sudoroso y con barro en sus ropas, dio un paso al frente. Fuimos porque ustedes no hicieron nada. Mientras discutían, el cielo seguía hablando, y nosotros escuchamos. Los consejeros murmuraban indignados. ¿Qué escucharon? ¿Qué viste, Nara? Nara apretó los puños. Por un instante pensó en callar, en inventar algo, pero las miradas de sus compañeros le dieron fuerza. Vi una criatura. Vi una nave enterrada bajo los bosques. Y vi nuestra historia proyectada en un cristal. La luna, su destrucción y un mapa que señalaba un destino más allá de nuestro mundo. Un silencio sepulcral llenó el anfiteatro. Blasfemia. ¿Una nave viva? No es blasfemia. Es la verdad que ustedes nos ocultaron. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. En las plazas, la gente discutía a gritos. Si hay visitantes, debemos enfrentarlos. No volveremos a ser esclavos de máquinas. No son enemigos, son heraldos. Vinieron a mostrarnos el camino. Las disputas se tornaron en peleas. Dos facciones nacieron de inmediato. Los que querían esconderse, como habían hecho sus ancestros, y los que veían en este encuentro la oportunidad de renacer como algo más. Mientras tanto, Cael y Nara eran perseguidos por preguntas, acusaciones y plegarias. Esa misma noche, Cael reunió a un grupo de seguidores en las cavernas antiguas. Nara lo acompañó, aunque su corazón dudaba. El consejo jamás actuará. Tienen miedo de perder su poder, pero nosotros vimos la nave, sabemos que existe. ¿Quieres que marchemos hacia ella? No solo hacia ella, hacia lo que significa. La humanidad no puede quedarse encerrada en aldeas y campos. El mapa que vimos nos señala un futuro. Debemos alcanzarlo. ¿Y si es una trampa? ¿Y si al seguir esas luces nos condenamos? Cael se giró hacia ella, con fuego en los ojos. Entonces al menos moriremos avanzando, no estancados. El grupo estalló en gritos de apoyo. Nara sintió cómo el peso del destino caía sobre sus hombros. Días después, el anfiteatro se llenó. Miles de habitantes de distintos claros habían llegado, atraídos por la noticia. Nunca antes tantas comunidades se habían reunido en un solo lugar. Ilion levantó su bastón, pero las voces lo acallaron. ¡Que hable Nara! ¡Que hable Cael! Nara subió al estrado, temblando. Miró la marea de rostros, campesinos, guerreros, sanadores, niños. No pedimos que crean ciegamente, pedimos que miren con sus propios ojos. Si lo que vimos es real, todos debemos saberlo. Y si es falso, entonces será nuestro error. Los gritos de aprobación resonaron como un trueno. Eira, la consejera, murmuró a Ilion. Ya no podemos detener esto. La marcha comenzará, lo queramos o no. La caravana se extendió como un río interminable. Hombres y mujeres cargaban con alimentos, armas antiguas y banderas improvisadas. Los cantos de esperanza se mezclaban con plegarias de miedo. Por primera vez desde el colapso, los pueblos se unían en un mismo camino, no como enemigos, no como tribus aisladas, sino como una humanidad en búsqueda de su verdad. Cael marchaba al frente, con los mapas en mano. Nara caminaba a su lado, observando los rostros cansados y decididos. Esto no es solo una expedición, es el nacimiento de algo nuevo. O el principio de nuestra última guerra. Al quinto día de marcha, cuando atravesaban un desfiladero estrecho, un estruendo los sorprendió. Piedras rodaron desde las alturas, bloqueando el paso. Desde las sombras, surgieron hombres armados con lanzas oxidadas. ¡Alto ahí! ¡El camino es nuestro! La multitud gritó, asustada. Cael desenvainó su cuchillo. ¡No somos enemigos! ¡Marchamos por todos los pueblos!
Nosotros no seguimos a falsos profetas. Vuelvan atrás o morirán aquí. La tensión estalló en combate. Lerón, el cazador, derribó a 2 enemigos con flechas certeras. Nara, aunque nunca había blandido un arma, tomó una piedra y defendió a una niña que estaba a punto de ser herida. Finalmente, los rebeldes fueron repelidos, pero la caravana quedó marcada por el miedo. Ya no hay marcha sin sangre. Cael apretó los dientes, sabiendo que aquello era solo el inicio. Al 7º día, mientras descansaban en un valle, sucedió algo inesperado. Desde las montañas cercanas, un coro profundo resonó, como si 1000 voces cantaran a la vez. El eco era hipnótico, vibraba en los huesos. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron. ¿Qué es eso? Los ancianos de otra aldea, que viajaban con la caravana, se miraron entre sí con terror. Es el canto de los vigilantes. Ellos despiertan. El coro se intensificó, y en el cielo aparecieron luces azules, moviéndose en patrones imposibles. Era como si respondieran al canto de la tierra. Esa noche, junto al fuego, Nara y Cael discutieron. Tengo miedo, Cael. Cada paso nos acerca más a algo que no comprendemos. Yo también tengo miedo. Pero prefiero el miedo al vacío de no saber. ¿Y si al abrir esa puerta no hay salvación, sino condena? Entonces la condena será nuestra, no heredada de un pasado roto. El silencio entre ambos se llenó de emociones no dichas, una mezcla de amor, deber y destino. La marcha continuó. Más pueblos se unieron, algunos por fe, otros por miedo, y muchos por simple deseo de no quedarse atrás. La humanidad se movía como un solo cuerpo, tambaleante, dividido en su corazón, pero unido en su camino. Las montañas guardaban sus cantos, el cielo sus luces y el bosque sus secretos. Y en el centro de esa multitud, Cael y Nara sentían el peso del destino caer sobre ellos, porque la marcha no era solo hacia un bosque ni hacia una nave, era hacia el fin mismo de la humanidad como la conocían, o hacia su renacimiento. Han pasado 3 años desde que Cael, Nara, Ilion y la caravana partieron siguiendo las luces de los cielos. Los días se convirtieron en estaciones, y las estaciones en años de marcha incesante a través de desiertos, montañas y ruinas de antiguas ciudades, que ahora solo sirven como advertencias del pasado. La humanidad, rota pero no vencida, seguía caminando. El viento silbaba entre los riscos del viejo horizonte, cuando Cael alzó la mirada al firmamento. 3 luces flotaban en el cielo, moviéndose con lentitud y propósito. Eran las mismas que habían aparecido desde la destrucción de la luna. Nara caminaba a su lado, su capa raída por el polvo del camino. A veces pienso que nos observan. Nos guían, Nara. Si aún quedan caminos por recorrer, ellos los trazan. Ilion, que avanzaba detrás de ellos con un bastón tallado, escupió hacia la arena. O nos llevan al olvido. Ya hemos perdido demasiados. Los niños, los ancianos. Este viaje es una condena. Cael giró hacia él con la mirada firme. Si este camino termina en el olvido, prefiero alcanzarlo caminando que esperarlo arrodillado. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El eco de los pasos, las bestias cargando suministros, los murmullos de esperanza apagada, eran la única música de la caravana. Esa noche, acamparon en las ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad costera. Las mareas, alteradas por la pérdida de la luna, habían tragado la mitad de la urbe. El aire olía a sal y memoria. Nara se sentó junto a Cael, observando el reflejo de las estrellas en el agua. Cael, ¿alguna vez pensaste que encontraríamos algo más allá del dolor? No lo sé, pero lo que buscamos no está afuera, Nara. Está dentro. ¿Dentro de nosotros o dentro del cielo roto? Dentro del silencio. Al amanecer del día número 1047 de la travesía, una tormenta de polvo los sorprendió.
Durante horas caminaron sin ver el sol hasta que de repente el terreno comenzó a descender, el polvo se disipó y ante ellos se abrió un valle oculto, verde, luminoso, imposible. El aire vibraba con una energía que parecía cantar. Ilion cayó de rodillas, llorando. Los dioses nos trajeron al fin del mundo. Nara avanzó lentamente, tocando las hojas de un árbol que brillaba con tonos de plata. No, esto no es el fin, es un comienzo. Entonces las 3 luces descendieron del cielo. Se transformaron en figuras translúcidas, humanoides, con rostros que eran reflejos de energía pura. Uno de ellos habló con una voz que resonaba más en el alma que en los oídos. Bienvenidos al santuario del recuerdo. Aquí reposa la verdad que la humanidad olvidó, y el corazón que juraron proteger y luego destruyeron. Kael dio un paso al frente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos trajeron aquí? Somos los custodios del umbral. Hace eones sellamos en la luna a una entidad nacida del caos estelar. Su esencia fue absorbida por vuestro mundo y el equilibrio fue restaurado. Pero vuestra ambición rompió el sello. Nara apretó el puño, con los ojos húmedos. La luna, la destruimos nosotros. Así fue. Intentaron extraer de su núcleo la energía del ser dormido. Y al hacerlo, el corazón se fracturó. Lo que queda de la luna es su prisión. Y vosotros, los últimos humanos, sois los herederos de esa culpa y esa promesa. Kael miró a su alrededor. ¿Y qué esperan de nosotros ahora? No que reconstruyan lo que fue, sino que aprendan a custodiar lo que queda. Una ráfaga de viento los envolvió, y ante sus ojos, el valle se transformó en una visión. Antiguas civilizaciones levantando templos, los primeros hombres alzando manos al cielo, la luna ardiendo, mientras el ser aprisionado gritaba con voz de trueno. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Nara. Es demasiado. No, es lo que necesitábamos ver. Pasaron años en el valle, aprendiendo de los custodios. Construyeron Caralis, una ciudad nacida de piedra viva y raíces que respiraban. Kael y Nara se convirtieron en líderes de una nueva humanidad, enseñando a vivir en equilibrio con la tierra. Una noche, bajo el resplandor de los fragmentos lunares, Nara soñó con el corazón de la luna. En el sueño, una voz le habló. De ti nacerá la llave del amanecer. Pero para que la vida continúe, una vida deberá extinguirse. Nara despertó sudando. Kael la abrazó. ¿Otra visión? No, una promesa. Meses después, Nara supo que estaba embarazada. La comunidad celebró, viendo en ello una señal de los cielos. Pero conforme avanzaban los días, el brillo en los ojos de Nara comenzó a desvanecerse. Los custodios le revelaron a Kael que su hija heredaría la energía del sello lunar y que el cuerpo de Nara no resistiría el parto. Kael cayó de rodillas. No puede ser. Tiene que haber otra forma. La vida siempre exige equilibrio. Una vida por otra. Así es como el universo mantiene su canción. El día del nacimiento fue acompañado por una tormenta de energía. Los cielos se abrieron en un resplandor blanco y plateado. El aire se llenó de cánticos y relámpagos que no quemaban, sino que purificaban. Nara gritó, aferrándose a la mano de Kael. No llores. Prométeme que la cuidarás. No, no me dejes. Luchamos tanto para llegar aquí. No me dejes ahora. No me pierdes, Kael. Solo me transformo. Un último suspiro escapó de sus labios, mientras la pequeña Liora lloraba por primera vez. Su llanto resonó por todo Caralis como una nota celestial. Kael abrazó a su hija, las lágrimas cayendo sobre su rostro. Los custodios se inclinaron en silencio, y uno murmuró. El amanecer tiene un precio, pero también un propósito. Nara fue enterrada en el centro de Caralis, bajo un árbol de cristal.
De sus raíces nació una luz constante, un faro para todas las generaciones futuras. Pasaron 15 años. Liora creció fuerte, con ojos del color del amanecer lunar. Cael la educó en los caminos de los custodios y en la memoria de su madre. Bajo su liderazgo, Caralis floreció, pero fuera del valle, otras tribus humanas sobrevivían aisladas, desconfiando unas de otras. Una tarde, mientras Liora entrenaba con su padre, el cielo tembló. El fragmento mayor de la luna brilló con un pulso de energía. Cael sintió una presión en el pecho. El ser dormido se movía de nuevo. El equilibrio estaba debilitándose. Padre, ¿qué ocurre? El sueño del caos despierta. La tierra nos advierte. ¿Podemos detenerlo? Solo si dejamos de ser muchos corazones divididos y nos convertimos en uno solo. Esa noche Cael reunió al consejo. Su voz resonó entre los muros vivos de Caralis. La tierra ha sobrevivido a nuestro orgullo, pero no resistirá nuestra división. Debemos buscar a las tribus, unirlas bajo un solo propósito, no para conquistar, sino para custodiar la vida misma. Solo así cumpliremos el juramento que Nara nos dejó. Los presentes inclinaron la cabeza. Liora tomó la mano de su padre y dijo: Entonces, caminemos otra vez, pero esta vez no hacia los cielos, sino hacia nosotros mismos. Cael sonrió. Y que el eco de Nara nos guíe. Al amanecer, Cael y Liora subieron al santuario del eco. El cielo estaba cubierto por un resplandor pálido, el reflejo de los fragmentos de la luna. Cael colocó su mano sobre la tierra y habló: El precio de nuestra redención es la vigilancia eterna. No fuimos creados para dominar la tierra, sino para custodiar su alma y para unirnos como uno solo, antes de que los cielos vuelvan a probar nuestra fe. Liora repitió las palabras. El viento sopló entre las hojas del árbol donde descansaba Nara, y por un instante, el valle entero pareció susurrar su nombre, Nara, la que dio vida al amanecer. Con el paso de los meses, y mientras Liora crecía bajo el amparo de las estrellas que una vez guiaron su destino, Cael comprendió que su deber no había terminado. Las visiones que anteriormente le mostraran el camino, ahora le revelaban un propósito mayor. La humanidad debía dejar atrás sus divisiones y unirse como una sola voz ante el eco del universo. Así, envió mensajeros a cada rincón de la tierra conocida, convocando a los líderes de las tribus, a los sabios y a los sobrevivientes del Éxodo. La gran reunión sería en Caralis, el nuevo corazón del mundo, donde el destino de la humanidad volvería a escribirse. El viento corría como un presagio aquella mañana. El Consejo de los Pueblos había decidido reunirse en el gran anfiteatro de Caralis, una ciudad levantada sobre ruinas de acero y cristal, donde siglos atrás una metrópolis había sucumbido al caos tras la caída de la luna. Ahora el anfiteatro, restaurado con madera, piedra y fragmentos de viejas estructuras, servía como el lugar más neutral para el encuentro. El sol brillaba con fuerza, iluminando los estandartes de cada sociedad que ondeaban alrededor del recinto. Allí estaban representadas las comunidades más importantes, la Confederación del Valle, los nómadas del norte, los guardianes de las costas, los hijos del fuego, y la más enigmática de todas, la Hermandad de las Sombras, una facción que siempre había desconfiado de los demás. El ambiente estaba cargado de tensión. La multitud aguardaba en silencio. Más de 10.000 personas habían llegado de distintos rincones para presenciar la decisión, que todos lo sabían, marcaría el futuro de la humanidad. En el centro del anfiteatro, una gran mesa circular reunía a los representantes. Entre ellos destacaban Liora, heredera de la Confederación, Cael, el sabio del valle, Arbian, caudillo de los hijos del fuego, y Selene,
portavoz de la Hermandad de las Sombras. Hijos e hijas de esta tierra renacida, estamos aquí porque la historia nos llama. Durante siglos hemos sobrevivido divididos, temiendo repetir los errores de antaño. Pero ha llegado la hora de decidir. ¿Seguiremos fragmentados o construiremos una sola humanidad? Palabras hermosas, Kael, pero los hijos del fuego no se arrodillan ante nadie. Nosotros prosperamos en la fuerza, no en la debilidad de alianzas frágiles. Un murmullo recorre el anfiteatro. No se trata de someter a nadie, Arbian. Se trata de unirnos para sobrevivir. Todos conocemos los rumores. Los cielos no son estables, y los viejos archivos hablan de amenazas que aún no comprendemos. Si no caminamos juntos, pereceremos separados. Hermosos discursos, pero detrás de cada palabra hay ambición. ¿Quién liderará esta unión? ¿El valle, las costas o la sangre ardiente de Arbian? El consejo se divide en gritos y acusaciones. Algunos claman por unidad, otros por independencia. La tensión sube. De pronto un mensajero irrumpe en el anfiteatro jadeando, con la ropa desgarrada. ¡Ah! ¡Emboscada! Los halcones negros avanzan desde el este. Quieren tomar Caralis y acabar con esta reunión. El caos estalla. Los halcones negros, una facción radical de la Hermandad de las Sombras, no estaban dispuestos a aceptar un consejo pacífico. Habían marchado con miles de guerreros para destruir cualquier intento de unidad. No, ellos no actúan bajo mi mandato, pero temía que esto ocurriera. Al fin, algo de verdad en esta farsa. Si quieren guerra, tendrán guerra. Los hijos del fuego jamás retroceden. Entonces defenderemos Caralis, no por el valle, ni por las costas, ni por las sombras, por toda la humanidad. Un rugido se eleva de la multitud. La batalla había comenzado. El anfiteatro se transformó en un campo de guerra. Los guerreros de los halcones negros irrumpieron por las puertas orientales, armados con lanzas de metal recuperado y armaduras negras brillantes. Los pueblos, sorprendidos, tomaron armas improvisadas, espadas viejas, arcos, lanzas e incluso herramientas convertidas en armas. El aire se llenó de gritos, humo y acero. Por un momento, parecía que la reunión de los pueblos terminaría en una masacre. No es tu destino huir, hija. Es tu destino guiar. Entonces guiaré en el campo de batalla, por el nuevo amanecer. Ella encabezó a los guerreros del valle, luchando con fiereza. Sus movimientos eran rápidos, pero lo que más inspiraba era su voz, que llamaba a resistir. Arbian, con un enorme martillo de guerra, rugía como una bestia. ¡Hijos del fuego! ¡Conmigo! ¡Que ardan las sombras! Su fuerza era devastadora. Golpeaba con tal poder que derribaba a varios enemigos de un solo movimiento. Su brutalidad encendió a sus seguidores, que peleaban con una furia incontenible. Selene buscó desesperada a los líderes de los halcones negros. Los encontró en lo alto del anfiteatro. ¡Detened esto! Estáis destruyendo lo poco que hemos logrado. La unidad es un veneno, Selene. Solo los fuertes deben sobrevivir. Ella vaciló, y luego, con lágrimas en los ojos, desenvainó una daga. Entonces, moriréis en la oscuridad que adoráis. Clavó la daga en el líder, desatando confusión entre sus filas. Mientras la batalla rugía, Kael vio cómo un grupo de halcones negros intentaba prender fuego a la estructura central. Si el anfiteatro colapsaba, miles morirían. ¡No destruiréis el futuro! Con un grito empujó a los enemigos hacia las llamas, sacrificándose en el proceso. El fuego consumió su cuerpo, pero salvó el corazón del anfiteatro. La batalla se extendió durante horas. El suelo estaba cubierto de sangre y cenizas. Finalmente, las fuerzas unidas de los pueblos lograron rodear a los halcones negros. ¡Rendíos!
o seréis borrados de la faz de la tierra. Al ver a su líder muerto y sus fuerzas mermadas, los halcones negros se dispersaron. La batalla había terminado. El silencio cayó sobre Caralis. Humo, cenizas y cuerpos cubrían las calles. El anfiteatro estaba herido, pero en pie. Luchaste con honor. Si hay un futuro, quizás deba escucharte. La hermandad pagó un precio terrible por su arrogancia. Si aún aceptáis mi voz, hablaré en nombre de los que quedan. Hoy no venció el valle, ni las costas, ni el fuego, ni las sombras. Hoy venció la humanidad. Juntos construiremos un nuevo amanecer. La multitud rugió en respuesta. Por primera vez en siglos, los pueblos vieron una esperanza común. Ese día, en Caralis, la humanidad selló su destino. Con sangre y fuego, comprendieron que la unión era la única respuesta al caos. Cael, el sabio, había entregado su vida como faro. Arbian, el fiero, reconoció el valor de la unión. Selene eligió la redención. Y Liora emergió como el símbolo de un mundo que renacía. El amanecer que siguió a la batalla no era como los demás. Parecía más claro, más cálido, como si la misma tierra aprobara la decisión de sus hijos. Era el comienzo del nuevo amanecer. Habían pasado 3 lunas desde la batalla de Caralis, 3 lunas en las que el silencio sustituyó el estruendo de la guerra, y los cantos fúnebres se elevaron sobre la ciudad herida. Pero en ese silencio nació algo que nunca antes la humanidad había logrado: un acuerdo verdadero. Los pueblos que sobrevivieron a la tormenta firmaron un pacto en la misma mesa que casi fue destruida. Le llamaron el Acuerdo del Amanecer. No era solo un tratado de paz, sino una promesa de caminar juntos, más allá de sus diferencias, más allá de sus heridas. El anfiteatro de Caralis, reparado con manos de todas las naciones, volvió a recibir a sus representantes. Ya no se sentaban separados por banderas, sino bajo un mismo estandarte, un círculo dorado sobre fondo azul, símbolo del sol y la tierra, unidos. Hoy no hablamos como jefes de pueblos, sino como guardianes de la humanidad. Que los hijos de nuestros hijos recuerden que aquí no nació un imperio, sino una hermandad. Los hijos del fuego hemos luchado y hemos sangrado. Pero admito que el fuego no solo destruye, también forja. Si este pacto es el yunque, yo ofrezco mis llamas para templar un futuro común. La hermandad de las sombras cometió errores irreparables, pero la oscuridad me enseñó a reconocer la luz cuando la veo. Que mi pueblo se convierta en vigía, no en enemigo. Los murmullos entre los asistentes se transformaron en un aplauso que resonó como un trueno. En el centro del anfiteatro se había erigido una estatua de Cael, el sabio que entregó su vida para salvar el corazón del consejo. Una llama eterna ardía a sus pies. Liora se arrodilló ante la estatua, con lágrimas brillando en sus ojos. Padre, lo logramos. Pagaste con tu vida, pero tu sueño de unidad florece hoy. Prometo que tu sacrificio no será en vano. Arbian colocó su martillo de guerra a los pies de la estatua. Que las armas descansen. Que el fuego se convierta en calor, no en destrucción. Selene depositó su daga. Que la oscuridad vigile, pero nunca vuelva a devorar. Uno por uno, representantes de todos los pueblos dejaron algo simbólico en el altar: semillas, herramientas, armas rotas, telas bordadas. Era un homenaje colectivo. La humanidad se levantó de las ruinas, no como naciones enemigas, sino como un solo pueblo. Se construyeron caminos entre los valles, barcos entre las costas, caravanas entre los desiertos. Los niños nacieron sin conocer los odios del pasado, aprendiendo canciones en lenguas mezcladas, historias tejidas en una misma trama. El cielo, antes temido tras la caída de la luna, ahora era visto con esperanza. Astrónomos, pastores y sabios observaban las estrellas, no con miedo, sino con la promesa de que algún día, cuando la tierra estuviera preparada,
volverían a viajar hacia ellas. La vieja herida de la luna destruida aún brillaba en el firmamento como un collar de plata, los fragmentos que orbitaban el planeta. Pero para los nuevos pueblos ya no era un símbolo de pérdida, sino un recordatorio de los errores que no debían repetirse y de la fortaleza que habían alcanzado. Pasaron los años, y Liora fue reconocida como la guardiana del amanecer. No reinó como una reina, sino que guió como madre de una nueva humanidad. Su voz inspiraba, pero su ejemplo era lo que unía. En su vejez, se sentó en los jardines de Caralis, rodeada de nietos y aprendices. Abuela, ¿qué significa el símbolo dorado? Significa que aunque seamos muchos, siempre seremos uno. Significa que el sol amanece para todos. El niño levantó los ojos al cielo estrellado, donde aún brillaban los fragmentos de la luna. ¿Y algún día volveremos a las estrellas? Sí, hijo, pero esta vez iremos juntos. Y así, bajo cielos fragmentados pero iluminados por un nuevo sol, la humanidad selló su destino. No fue un destino impuesto por la fuerza, ni dictado por el miedo, sino elegido por la unión. Los siglos recordarían a Caralis no como el lugar de una batalla, sino como el lugar donde nació la hermandad. Recordarían a Cael, el sabio, como la chispa, a Arbian, el fiero, como el fuego que forjó el acero, a Selene, la oscura, como la sombra que eligió la luz, y a Liora, como el corazón de toda una era. Los pueblos volvieron a sembrar, a cantar y a soñar, y la tierra, herida tantas veces, sonrió bajo los nuevos cielos. Era el fin de una era de ruinas y el inicio de una eternidad de esperanza. Fin.